Después de la Constitución de 57, que es un momento más en este proceso de 55 a 63, desde luego ahí ya se van a radicalizar algunas posiciones. Todavía esta Constitución es jurada por Dios y además establece la protección de la religión católica. El único pecado desde el punto de vista de las autoridades eclesiásticas que comete esta Constitución es no establecer la intolerancia religiosa. Desde luego no podía haber liberalismo sin libertad de conciencia. Justamente la esencia del liberalismo francés es esta. Pero el liberalismo mexicano pues tardó en asumir esa libertad, que es la máxima de todas las libertades, la de creer o no creer. Y tanto en la primera etapa como en la segunda se siguió sosteniendo la intolerancia religiosa como elemento fundamental, inclusive en nuestras constituciones. Es el primer artículo. Y bueno, pues es el blanco del color de la bandera trigarante, de nuestra bandera, en la cual lo que se está diciendo es: no se permite en México ninguna otra religión que no sea la católica. La Constitución de 57 es la primera que no establece la intolerancia. Por lo tanto, como ustedes saben, cuando algo no está prohibido para los ciudadanos, está permitido. Diferencia muy significativa que hay respecto a los gobernantes. Los gobernantes no pueden hacer más que aquello que establece explícitamente la Constitución. Pero aquí, como no se prohibía la libertad de creencias, implícitamente estaba permitida. Además, cuando estos liberales perdieron la discusión para establecer la libertad de cultos, Ponciano Arriaga logró una propuesta que fue aprobada por conservadores y moderados en ese momento, que fue otorgar facultad al Estado para legislar en materia religiosa. Estos dos puntos, el no establecimiento de la intolerancia religiosa y el facultar al Estado para legislar en materia de cultos religiosos, fueron la causa de la guerra civil. Porque las autoridades eclesiásticas consideraban a esta Constitución contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México, excomulgaron a todos los que la juraran, y pues esto llevó a una radicalización. No había ahí ya posibilidad de negociación alguna, era el desconocimiento de la Constitución, del orden establecido después de un año de un congreso que duró un año. Acuérdense que de la Constitución del 17 son 2 meses. ¿Por qué? Porque no es más que una Constitución que reforma a otra Constitución. Pero el Congreso del 57 tuvo larguísimas deliberaciones. Entonces, cuando viene este desconocimiento de la Constitución por parte de la Iglesia y desde luego de quienes están de acuerdo con ella, que es fundamentalmente la tendencia de los conservadores, pues estalla la guerra civil. Y en esta guerra, desde luego, los proyectos de nación que se habían venido gestando a lo largo de medio siglo de vida independiente, por una parte, los liberales habían ido adoptando otras ideas del liberalismo, como esta, pues la de la libertad de creencias, y por otra, los conservadores también habían
pensando cuál era la mejor forma de resolver el dilema de la organización nacional, y habían llegado a la conclusión de que la forma de acabar con la inestabilidad política y de lograr desarrollo económico era el establecimiento de una monarquía. Pero como ya había fracasado una monarquía que había surgido en el propio territorio con Iturbide, y se piensa que ha fracasado porque Iturbide no pertenece a una casa dinástica, es un improvisado. Él mismo había escrito en unos documentos muy interesantes que hablan de lo perjudicial que es para un gobierno la improvisación. Y justamente pues a Iturbide se le achacó ser un improvisado y que por eso había fracasado el primer imperio, no porque el sistema monárquico no fuera el adecuado para México. Entonces, en este escenario de confrontación, de guerra civil, las dos tendencias, desde luego hay también que hablar de los moderados, que en muchos momentos del siglo XIX, en esta primera mitad, tuvieron un momento determinante, fueron el fiel de la balanza, en momentos como la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por ejemplo. Entonces, en este escenario, las dos líneas, los dos proyectos de nación, porque los moderados o apoyan a unos o apoyan a los otros según el caso, pues se van a definir estos proyectos en forma más acabada y desde luego se van a radicalizar en la guerra. Para ambos, su proyecto de nación es la salvación de la patria. Para los conservadores hay que sacar al país del caos, y como pues no se pudo establecer una monarquía sin el apoyo extranjero, pues hay que traerlo y lograr sacar al país de la inestabilidad política en la que había estado sumido. Y desde luego en este proyecto, desde la perspectiva conservadora, tiene un papel predominante en las autoridades eclesiásticas. En particular, quien es el verdadero líder del grupo conservador monarquista es don Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, porque muerto Lucas Alamán, que sin duda ha sido, desde mi punto de vista, la cabeza más brillante que ha tenido el conservadurismo hasta la fecha, porque tenía una visión de Estado, verdadero estadista. Muerto Alamán, no hubo otro personaje que tuviera su talla, y quien llegó a tener el verdadero liderazgo del grupo conservador monarquista fue Labastida, que primero patrocinó el levantamiento armado de Antonio Aro Tamariz en contra de las leyes reformistas al grito de religión y fueros, y este levantamiento hizo que el moderado de Comonfort, que había venido con Ocampo, porque una vez que triunfa la revolución de Ayutla, Comonfort quería que participaran los representantes de la iglesia en el gobierno, y Ocampo se opuso y por eso renunció, hizo sus 15 días de ministro. En este escenario, el moderado de Comonfort, repito, ante la acción política de Labastida de patrocinar el levantamiento armado en contra del gobierno y de las leyes que se estaban emitiendo, pues va a decretar la primera nacionalización de los bienes de la iglesia, que es la nacionalización de los bienes del obispado de Puebla.